Hola, ¿qué tal? Quiero comentarles que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un importante anuncio. Se muestra ella en favor de que la Secretaría de Marina esté ya de plano frente a aduanas de México, dado a la corrupción que hay allá adentro, en lo podrido, y se tiene que avanzar en limpiar ese sistema. Dijo entonces que por eso quiere que la Secretaría de Marina administre los puertos de México. Subraya que en el pasado había mucha corrupción en las aduanas, incluyendo a políticos involucrados, y por eso indica que cada mes se reúne con los responsables de las aduanas del país y señala que durante su administración ha aumentado. Gracias a esto, a estar pendientes, ha aumentado la recaudación en aduanas y prevé que siga incrementándose. Finalmente adelantó que habrá una reforma que ya se está estudiando a la ley de aduanas porque todavía hay muchas fugas, hay mucho que hacer, hay mucho que limpiar ahí. Luego, dijo la presidenta, hubo dos personajes este viernes de la historia. Uno es Porfirio Díaz, otro es Moctezuma, y esto le correspondió explicarlo en un encuentro con los periodistas de la Mañanera del Pueblo, muy interesante desde el punto de vista histórico y el rescate de nuestra cultura y nuestras riquezas nacionales que se fueron creando poco a poco en el pasado. Esto lo hizo Diego Prieto, que es el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que siempre acompañó a López Obrador, ahora está con Claudia Sheinbaum, y asegura que el gobierno de México por el momento no tiene ningún interés en solicitarle a Francia la repatriación de los restos de Porfirio Díaz. Los primeros restos los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, de la dictadura, de la represión, recordando la época del porfiriato. Dice, no es algo que importe realmente al Estado mexicano, no es algo que el pueblo incluso esté deseando. El historiador considera que los restos de Porfirio Díaz están bien allá en Francia, allá él quiso estar sus últimos días, allá murió, y allá, dice, pues es donde deben permanecer, ahí está bien, ahí están bien, dice. Entonces, no necesitamos que regrese ni siquiera de pensamiento el porfirismo en México, que de alguna forma regresó durante la época neoliberal de Salinas, de Gortari a Peña Nieto, pero bueno, otra cuestión fue el penacho de Moctezuma, que está allá en Austria. Tenemos relaciones diplomáticas, pero el gobierno austriaco no ha querido devolver el penacho de Moctezuma, que lo tienen en las autoridades del Museo Etnológico o Etnológico de Viena, que se han precisamente negado a entregarlo desde el 2021, cuando lo solicitaba el gobierno de López Obrador, argumentando que esto podría dañar al penacho de Moctezuma con el traslado, lo cual no creo que sea cierto, son otras las cuestiones, y por eso Prieto refiere que Austria pues no ha mostrado realmente apertura, una postura a favor de la devolución del penacho de Moctezuma, y que México pues no por esto romperá relaciones diplomáticas con ese país por este asunto. Eso no va a ocurrir, pero bueno, el caso del penacho de Moctezuma está pendiente, seguirá pendiente, no sabemos por cuánto tiempo, pero allí está todavía flotando en el aire la figura de Moctezuma, de este penacho, y la posibilidad de que algún día pueda regresar a México y ser instalado en el Gran Museo de Antropología e Historia. Luego de este suceso importantísimo, cuando se decomisaron 3 millones de litros de hidrocarburo allá en Tabasco, dice Sheinbaum que este trabajo de gabinete, este decomiso se logró gracias a un gran trabajo de gabinete de seguridad con todas las instituciones y el área logística del propio Petróleos Mexicanos para combatir el huachicol, y pues ha detallado cómo se está trabajando para enfrentar este crimen, este delito del huachicoleo. Dice que empieza a haber ya un trabajo muy importante en el área administrativa legal para realizar la trazabilidad del combustible que se importa hasta las estaciones de servicio. Luego, un trabajo que realiza la Guardia Nacional en investigación en conjunto con aduanas y logística de petróleos mexicanos. Así es de que
todos van a fondo en este combate al huachicol, que es una de las áreas donde parece ser es el apunte ya número 2, digamos el plan B del crimen organizado, una vez que está siendo combatido de manera muy efectiva entre el gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos en el que le compete allá en la zona norte o en la frontera o en su frontera sur con México. Y bueno, pues por ahí le están dando, por ejemplo, se menciona el cártel Jalisco Nueva Generación con algunos millonarios, familias de millonetas norteamericanos que han sido ya pues capturados algunos miembros, pero el tema del huachicol a gran escala seguirá combatiéndose porque es una situación que se está tornando muy difícil en su erradicación, pero la lucha continuará. Y luego ya por último, para dejarlos en este momento, la CENTE dice otra vez, vuelve a llamar la atención, dice Sheinbaum que ya la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya tomó una decisión de bajar a las bases, consultar con sus bases la propuesta que hizo su gobierno, el gobierno de México, apenas el pasado 28 de este mes de mayo para levantar el plantón que mantienen allá en la Ciudad de México. Indica que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, ha estado atendiendo todas las solicitudes que se tienen por parte de los maestros de la coordinadora en las diversas entidades federativas y reitera que la mesa de diálogo con las maestras y los maestros de la CENTE se sigue con las puertas abiertas, tanto con la Secretaría de Gobernación, con la propia Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE e incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por aquello de estas peticiones de derogación de la ley del ISSSTE del 2007 y sobre todo este absurdo de mandar un aumento del 100% a los salarios. Lo que podemos hacer, dice la presidenta, que esté en posibilidades de hacerse realmente, pues el gobierno en ese término sí apoyará a las maestras y a los maestros y por el bien de la educación pública y de los jóvenes, de los niños, quienes van a las aulas, pues todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer. No podemos hacer cuestiones que son prácticamente imposibles de realizar actualmente. Y luego, pues, esta charla que tuvo con Carlos Slim, no sé si supo, fue Carlos Slim y su hijo allá a Palacio Nacional, tuvieron un encuentro, una reunión con la presidenta Sheinbaum y aseguró ella que se estableció una muy buena relación con el empresario, a quien calificó como un hombre muy inteligente y culto, siempre es refrescante escuchar sus opiniones. Recordarán que no hace muchos días, la propia semana pasada, Slim hizo una declaración pues, que trascendió, que se viralizó en las redes, cuando dijo que no debía haber programas sociales de apoyo a los adultos mayores y que mejor se buscaran alternativas para darles empleo. Yo creo que ese fue el motivo real de este llamado o de esta reunión allá en Palacio Nacional, porque muchos de los testigos presentes de esta charla, cuando vieron salir a Slim y a su hijo, pues dicen algunos, yo creo que exagerando, iban como acongojados, ¿no? O como si hubieran salido regañados. Bueno, cada quien interpreta como quiera los episodios, los eventos que se dan, sobre todo cuando se trata de dos grandes personajes como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y el millonario número uno en México y creo que en América Latina. Alguna vez llegó a ser el más poderoso económicamente hablando, según la revista Forbes, el millonario número uno en el mundo hace ya varios años. Y bueno, entre los temas que se abordaron, según la presidenta comentó y reveló con los reporteros de las mañaneras, pues sobre la situación actual que vive México, la relación difícil que mantiene el gobierno mexicano con el norteamericano encabezado por Donald Trump, y su opinión frente a las inversiones muy importantes, tanto nacionales como extranjeras, que vienen a México, que llegan, y Sheinbaum aseguró que con Carlos Slim pues se mostró muy optimista él sobre la situación del país, un empresario, un gran potentado, con el que se puede dialogar, no así con el otro tipo, Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, Electra y otras empresas que no quieren pagar impuestos, etcétera. Pero bueno, ahí está un detalle, un dato interesante de cómo se da la charla entre el poder político y el poder económico en un nivel de sana distancia y de respeto entre ambos. Gracias.